Este es un ejercicio de inducción electromagnética. Me dice que tenemos una espira de radio 3 centímetros que hemos pasado a metros, 0,03. Perpendicular a la misma existe un campo magnético de 10 seno de t militeslas. Hemos multiplicado el 10 por 10 a la menos 3 y nos queda B igual a 10 a la menos 2 seno de t, y en este caso está en teslas. Me pregunta la fuerza electromotriz inducida en la espira. Recordad, según la ley de Faraday, si la fuerza electromotriz inducida en una espira es igual a menos la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. El flujo magnético es N, referido al número de espiras, en este caso una espira, por B, que es el campo magnético, por S, que es la superficie, por el coseno de alfa, que es el ángulo que forman el campo magnético y el vector superficie. En este caso, el campo magnético es variable, pero ni el ángulo que forman B y S, ni la superficie son variables. Por tanto, tanto la S como el coseno de alfa y la N, que también es constante, salen fuera de la derivada. Y por tanto nos queda que epsilon es menos N S coseno de alfa, que son las tres constantes, variación de B con respecto al tiempo. En este caso B es variable. Por tanto, sustituyendo simplemente, epsilon es menos 1, que es el número de espiras, pi por 0,03 al cuadrado es el área de la espira, que es circular, pi por el radio al cuadrado, por el coseno de 0. Fijaros, lo he explicado en algún otro vídeo, yo tengo una espira, mi mano es una espira que es perpendicular, rotulador negro, a un campo magnético. ¿Qué es el rotulador azul? El rotulador azul es el llamado vector superficie, que es perpendicular a la superficie. Por tanto, si el rotulador negro, campo magnético, es perpendicular a mi mano, que es la espira, entonces el campo magnético, rotulador negro, y el vector superficie, rotulador azul, son paralelos. Ese es el ángulo alfa, el que forman el vector superficie con el vector campo magnético. Por tanto, será coseno de 0 por 10 a la menos 2 y la derivada del seno de t, que es el coseno de t. Hemos derivado B, la derivada de B, teniendo presente que t es la variable de derivación, sería 10 a la menos 2 y la derivada del coseno, que es el seno. Por tanto, tenemos esta expresión que operada nos da este resultado. Falta aquí poner, fijaros, se me ha olvidado, el coseno de t. En el ejercicio B me dice que tenemos una espira, de nuevo perpendicular a un campo magnético. La espira tiene 3 centímetros de radio y una resistencia de 0,8 ohmios. Y me dice que la variación del campo en función del tiempo es de 0,2 teslas por segundo. A partir de eso me pregunta el valor de epsilon y el valor de I. En la fórmula de aquí arriba, la expresión diferencial de V, derivada de B con respecto al tiempo, la podemos sustituir por una expresión incremental, incremento de B partido incremento de T. Ese era
mi intención al hacer este ejercicio de los apartados, en un caso ver cómo aplicamos la fórmula con el diferencial y en otro caso con el cociente de incrementos, que sería incremento de B respecto al incremento de T, 0,2 teslas por segundo. Por tanto, simplemente es de nuevo sustituir menos n, que es el número de espiras, 1 por s, que es pi r cuadrado, es el área de un círculo, por el coseno de 0, de nuevo lo mismo de antes. Mi mano, que es la espira, y el rotulador negro son perpendiculares, pero el ángulo alfa de la fórmula es el ángulo que forman el vector superficie, rotulador azul, con el vector campo magnético, rotulador negro. De nuevo, paralelos, coseno de 0 por 0,2, que es la variación de B con respecto al tiempo. Operando nos da una fuerza electromotriz inducida de menos 5,65 por 10 a la menos 4 voltios. Sabemos según la ley de Ohm que epsilon es igual a I por R. Hemos de despejar la I, no tocamos la I, por tanto, la R pasa al primer miembro dividiendo. Por tanto, I será epsilon partido R. Una vez bien despejada la I, simplemente es sustituir. Epsilon lo hemos hallado antes, R lo tenemos, 0,8 ohmios, dividiendo nos da una intensidad de 7,07 por 10 a la menos 4 amperios. Pero cuando me preguntan la intensidad que se ha inducido en la espira, siempre debemos de decir, si es posible, en qué sentido va a girar. Nosotros tenemos una espira que está en el plano horizontal, en el plano XY, y un campo magnético perpendicular a dicha espira dirigida en el sentido positivo del eje de las zetas. ¿Cómo será la intensidad de corriente que circula por el hilo? Recordad, según el vídeo que encontraréis en la página academiaalcover.es, donde explico la ley de Lenz, fijaros, cuando yo he de buscar la intensidad, cómo gira, siempre necesito saber dos cosas. Primero, cómo es el campo presente en el ejercicio. El campo presente es hacia arriba, según el eje de las zetas. También debo de saber si la variación de flujo ha sido porque ha aumentado o porque ha disminuido. Y en este caso, el enunciado dice que aumenta 0,2 teslas por segundo. Por tanto, insisto, para saber según la ley de Lenz cómo gira la corriente eléctrica, debo de tener claro estos dos datos. Cómo es el campo presente que está afectando a la espira y cómo es el flujo en el interior de la espira. Simplemente saber si aumenta o disminuye. Cuando el flujo aumenta, entonces el campo presente y el campo magnético que la corriente eléctrica induce en el interior de la espira han de ser contrarios. Insisto, cuando el flujo aumenta, el campo magnético en el interior de la espira, creado por la corriente inducida, se ha de oponer al campo presente en la espira. Por tanto, si este campo es hacia arriba, este será hacia abajo. Si cogemos una espira, aquí tenemos una espira, ¿sí?, horizontal, y con los dedos hacia abajo en su interior, pues en el interior de la espira el campo es hacia abajo, y agarramos la espira, fijaros en mi pulgar, gira en este sentido. Insisto, sabemos que en el interior de la espira el campo magnético, 4 dedos van hacia abajo. Por tanto, metiendo la mano así y agarrando la espira, el pulgar me dice el sentido de la corriente.
Por tanto, por delante hacia la izquierda, por detrás hacia la derecha. Por delante hacia la izquierda, por detrás hacia la derecha. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, visitad el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o entrad en la web academiaalcover.es.